Pues buenísimas tardes a todos. Feliz año. Retomamos las actividades ordinarias, que se diría, nuestro encuentro de más que nueve mensual y, y el Ágora que fue el lunes. Y la semana próxima también vamos a tener un Instagram Live también con nuestra amiga Cris Bolívar y en este caso con la persona que podéis ver a su lado en la galería, con Camila, que nos van a compartir desde otro formato más informal y más de charla entre amigos su relación con el enneagrama. También hay espacios libres para el Instagram Live. Todas las actividades están abiertas a que los asociados participéis y os convirtáis en protagonistas. Y la persona que hoy se convierte en protagonista, pues es que suena mal decirlo, de vieja conocida. Entonces vamos a decir que es una amada conocida, amada a través del tiempo, porque lleva mucho tiempo participando en todas nuestras actividades, del primer Más que nueve, aquel famoso de Profundizando en el N tipo 4, que es uno de los más vistos en nuestro canal de YouTube. Está siempre que la llamamos, se ofrece cada vez que abrimos las puertas, con lo cual no necesita presentación. Cris Bolívar, te dejo los mandos del barco y me quedo por aquí para echar el ancla o las velas o lo que haga falta cuando tú necesites. Muy bien, fantástico. Bueno, la idea era de inicio estar como una horita, pero como me han dado más margen, vamos a ver si jugamos más con las salas de Zoom, que siempre os encanta y son muy útiles para reflexionar. Y igual cogemos un rato más, no sé, no esperéis al final hacer preguntas, ni muchísimo menos, cualquier cosa que veáis, que queráis cuestionar, que, en fin, lo que sea. Bienvenido. La idea de hoy era enfocarme en lo que es la dualidad y cómo desde la mirada esencial trabajamos con ello y cómo trabajamos con especialmente las metacompetencias. Entonces, como decía Pedro, yo llevo ya unos cuantos años, eh, no solamente con eneagramas, sino con todo un modelo que es el marco teórico de la esencialidad, que es de donde beben pues distintas aplicaciones, coaching esencial, las empresas sabias, metacompetencias y eneagrama esencial, entre otros, que lo que hace es poner foco en la sabiduría. ¿Sí? Nuestro metafoco de trabajo es la sabiduría, es un enfoque transpersonal, filosófico, psicoespiritual y sistémico que lo que busca es esta conciencia transracional y con ello la no dualidad y la armonización del ser. Entonces, todo lo que hacemos va enfocado ahí. Obviamente es un proceso y cada uno está donde está, a nivel personal, a nivel equipo, a nivel organización, tanto da, pero como digo, el tema es acompañar ese viaje, ese proceso hacia ese lugar para que, perdón, para que, diríamos, podamos estar en un mundo mm, más consciente, más pleno, más algo. Y para eso partimos de cinco grandes fuentes: arte, filosofía, psicología, desarrollo organizacional y espiritualidad. Y el eneagrama nos viene muy bien porque tiene elementos filosóficos, tiene elementos psicológicos y tiene elementos de la espiritualidad. Así que para nosotros es, unido a toda esta mirada, es una buena herramienta o un buen mapa o un buen mandala o un buen sistema, como le queramos llamar, para acompañar ese viaje hacia el ser. Entonces, desde ahí es desde donde voy a ir hablando. Cuando hablamos de espiritualidad nosotros, o yo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que estamos hablando del despertar de la conciencia para una experiencia de completitud. Porque obviamente espiritualidad tiene mucha, ¿no? Polisemia, hay un montón de definiciones de espiritualidad, a veces incluso dual con lo material, y precisamente nosotros lo que estamos trabajando es para trascender la dualidad. Así que no estamos en uno de los polos de esa dualidad, sino que estamos en algo que lo trasciende y que lo integra.
Y por lo tanto, el eneagrama esencial, que es una de estas, ¿no? de nuestras aplicaciones, porque recoge varias cosas, sigue siendo, ¿no? o sigue teniendo este foco, un metafoco en la sabiduría. Vale. Entonces podríamos empezar a plantearnos, ¿no? ¿Qué es eso de la sabiduría? En otras charlas lo hago, lo he hecho, que a lo mejor habéis visto, ¿no? Alguno de ellos. Pero bueno, la sabiduría, por así decir, sería el conocimiento más alto posible para un ser humano. Como diría Aristóteles, es nuestro, o es el nous aristotélico, es la integración de razón e intuición, tiene que ver con el eh, ya lo diré mañana, ¿sí? Donde se unen hemisferio izquierdo y derecho, el cuerpo calloso, y tiene que ver con esta armonización e integración de todas nuestras posibilidades de conocer, ¿m? De conocer sin sesgo, de conocer sin lo que serían las ideas santas, llamado de otra forma. ¿M? Pondríamos foco ahí. Y en nuestras metacompetencias, la sabiduría es una de ellas también, entendiendo, ya lo veremos, las metacompetencias como estados del ser, que es al final a donde nos interesa ir con todo esto. Por lo tanto, es un enfoque que la verdad es que tiene, obviamente, ¿no? alguna base, nuestra base egoica en el eneagrama psicológico, pero digamos que no es lo que más nos interesa. Nos interesa mucho más el aspecto em, espiritual, cosmogónico, etcétera, de lo que nos trae el eneagrama. Entonces, vamos a entrar en este espacio de no dualidad y lo primero que me gustaría pues que empezásemos a reflexionar es qué es la dualidad del ser y qué la provoca. Entonces, si os parece, vamos a ponernos en pequeños grupos, Pedro. Que estaría Vamos a perfecto. dejar 3 minutillos, ¿sí? Más o menos. Y la pregunta es, ¿qué es la dualidad del ser y qué la provoca? Bueno, hemos sido rápidos. Siempre falta tiempo, seguramente. ¿Alguien quiere compartir algo de lo que habéis comentado? Si queréis, comento yo de nuestro grupo. Perfecto. Nosotros hemos pensado que la dualidad es que todo ser humano tiene una dualidad en sí. Es decir, todo tiene una luz y todo tiene una sombra. O sea, toda luz tiene una sombra. Y tú no te puedes quedar con la parte luminosa del ser humano, de su personalidad, ojalá de su esencia, sin esa sombra. Y el Ujú. quinto provoca, claro, ya nos íbamos ya, ahí no nos da tiempo a hablarlo mucho. Estábamos hablando bueno, pues al final cuando nos encarnamos como seres humanos, todo se convierte en una polaridad, pero ahí no nos ha dado tiempo a debatir. Muy bien. Gracias, Virginia. ¿Quién más quiere compartir algo? Pero también como que la vida misma te confirma que hay dualidad. O sea, haces una cosa que sale de una forma, la vuelves a hacer y sale de otra, entonces a veces sí, a veces no, a veces quiero, a veces no. O sea, hay una parte de nosotros dividida en, el- en, en la emoción y en el pensamiento también, hasta en la actitud, ¿verdad? A veces me muevo fácil y a veces me detengo, así como la luz y la sombra, pero que se confirma en la vida. Ujú. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas. Hola, ¿Qué tal? Yolanda. Soy Yolanda. Sí. Eh, bueno, yo es que no he podido hablar en el grupo porque no estábamos tres, pero no he escuchado nada. Eh, entonces, bueno, para mí la dualidad, simplemente el hecho de estar en vivos, es decir, de tener un cuerpo físico, nuestra energía que está dentro, pero el simplemente tener el cuerpo ya nos separa. Es como que tenemos la sensación de que estamos separados del resto, hasta que no aprendemos que somos energía, pues esa dualidad la vamos a tener, ¿no? Entonces ahí es donde está el ego y tal, y yo pienso que siempre que estemos aquí, en material, o sea, con carne, con un cuerpo, pues ahí va a existir esa sensación de dualidad. Hay que aprender a desapegarse de eso. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Vale, perfecto, muy bien. Yo diría, Pues, yo diría ah, algo más. Yo diría que esta vida es inconcebible sin esa dualidad.
sería imposible, digamos, la vida en la Tierra. Vale, muy bien. Entonces, fijaos que estamos hablando de que es algo que está, por el hecho de ser humanos, por el hecho de haber encarnado, probablemente, por el hecho de estar en un mundo material dual, en esta dimensión, la dualidad aparece. Y, y el tema es que nos podemos quedar aquí y no darle más vueltas y ya está, que serían enfoques no transpersonales o no, o podemos empezar a, ¿no? Ir hacia otro lugar, hacia trascenderla. Entonces, desde la mirada de la esencialidad y del enneagrama esencial, por lo tanto, la gran paradoja del ser humano es que para ser felices sostenemos una imagen de nosotros mismos que precisamente nos impide ser felices. Entonces, todos andamos buscando por ahí, ¿no? Esa felicidad que también tiene muchas definiciones, pero el gran tema en el ser de la dualidad tiene que ver con la autoimagen, el ego, ¿eh? La imagen que tenemos que sostener de nosotros mismos, el cómo filtramos todo eso a través de ello, el cómo, como decíais, ¿no? Nos percibimos y el cómo esto al final acaba desde este sesgo llegando a todas las dimensiones y andamos siempre en tomas de decisiones duales, me quedo o me voy, éxito, fracaso, en fin, millones de cosas porque andamos confundidos en la realidad. Y ahora ahondaremos más ahí. En cualquier caso, como estabais ya diciendo, habría como dos grandes mundos, ¿no? El mundo de la identificación, donde hay la dualidad, y el mundo de la identidad. Eso es el mundo de la identificación, ego, personalidad, falsa identidad, reduccionismo, el mundo de la forma, la dimensión psicológica. Habéis hablado de emociones, de pensamientos, todo esto está en lo psicológico, egocentrismo, una sensación de carencia, la herida, el miedo que lleva, sufrimiento, ignorancia, la falta de libertad para ser, todo el nivel de competencias o incompetencias, la alienación, bueno, nuestra mirada dual de las cosas, yo y el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y la fragmentación en general. Entonces, ya sabemos que ahí es donde estamos. Si no hacemos nada más, estamos ahí. Como dice la Cábala, de forma predeterminada, entramos en este mundo. El ego es un mecanismo de supervivencia humano y está bien. El tema es que nos lleva a lugares complejos, difíciles y de sufrimiento, como decíamos antes. Por lo tanto, lo que nos interesa es ir reconectando lo que se llama la vuelta a casa, la vuelta al ser, ¿eh? Con la identidad. Obviamente, decíais, ¿no? Es que por el hecho de ser humanos, no podemos ser luz. Hay sombra y luz, luz, oscuridad. Am, bueno, o no. Lo que está claro para mí, es que estar al 100% en el ser para mí es un nivel de metahumano. Es el santo, es el sabio, es no sé qué es, ¿no? Es alguna otra cosa que los comunes de los mortales no estamos ahí. Pero eso no quita que cada vez tengamos más conciencia, más conexión, más vivencia de completitud, de no dualidad, como decíais también, ¿no? Desapegarnos de esta mirada dual, porque una cosa es la dualidad en el mundo material, estupendo, y otra cosa es que nosotros nos creemos que nuestro ser y desde nuestra ignorancia hay cosas duales cuando en realidad no lo son, ¿sí? O no solamente lo son, como por ejemplo el yo y el otro. A un nivel sí, sí, en un nivel de conciencia sí, pero en otro nivel de conciencia no. Ahí tenemos, por ejemplo, el intersomos de Thich Nhat Hanh o ¿no? otras miradas o las ideas santas, repito, que nos ayudan a comprender desde la sabiduría que cuando quitamos esos velos de ignorancia, duales, sesgados, ¿no? llenos de sesgos psicológicos, etcétera, etcétera, pues vamos viendo que es otra historia. Y ahí es a donde vamos a irnos enfocando. La identidad tiene que ver, por lo tanto, con la completitud, con el fondo de la cuestión, con una dimensión más espiritual, con la nadiedad, que es otra de nuestras metacompetencias, con la confianza, confianza genuina especialmente, bueno, con la libertad para ser, que no de, sino para ser,
con las metacompetencias que ahora veremos, con estar desde el centramiento, como por ejemplo, ¿no? Vemos en la ley del uno, bueno, etcétera, las ideas santas que ya hemos comentado. ¿Algo que queráis comentar hasta aquí? Pues seguimos. Entonces, si miramos los niveles en el enneagrama sufí, relacionado con lo que estamos diciendo, lo que vemos es que hay este nivel basal que yo a veces he oído a colegas que lo explican de otra forma. Para nosotros el nivel basal es el nivel de la herida, no es la sombra, no es lo que yo no quiero ser, sino que es lo que yo no creo que soy. Es la sensación de carencia, de vulnerabilidad, de fragilidad, donde está, pues, yo qué sé, desde el niño herido al niño sensible, pero también em, aspectos de nuestro ser que son, diríamos, en términos generales, dolorosos. ¿M? ¿Que coincide a veces con la sombra? Coincide, pero no solo. Entonces, desde este nivel basal, que hay que, ¿no? Donde está nuestra herida, donde está el vacío existencial, aparece el nivel imaginario o de ego, que es la idealización. ¿Cómo tengo que ser para ser eso que nunca me duela, eso que nunca me sienta herido? Y en las heridas también trabajamos desde, ahora lo veremos, desde tres grandes heridas que tienen que ver con los tres grandes centros. Entonces, otra cosa es que eso queda protegido por el nivel del crítico interior o el nivel imperativo, donde me exijo ser eso que mi nivel imaginario me pide ser. Obviamente, lo contrario ya es la sombra, ¿sí? Pero la sombra no es lo mismo que la herida. ¿M? Entonces, para trascender la dualidad, para salir de todo ello, pasa por sanar la herida, el nivel imaginario cae, ya no es necesaria la idealización y, por lo tanto, el crítico interior con el nivel imperativo deja de tener poder porque ya no hace falta ser de determinada manera como mi nivel imaginario me pide. Sin embargo, eh, tendemos a dualizarnos, ¿sí? Tendemos a creernos estos mandatos donde, vemos aquí la ley del 3 en su polo involutivo, el ego cada vez se va haciendo más fuerte, cada vez me voy creyendo más eso que debo ser, eso que no debo ser, etcétera, etcétera, en la medida en que si soy eso que debo ser, protejo mi herida, mi sensación de carencia. Y lo que hacemos es, en lugar de trabajar en los centros o desde los centros superiores o de alma, donde cada uno de los centros se conecta con, en el caso somático, la presencia arraigada, ¿no? La conexión con este cuerpo, pero no es un cuerpo físico, no es un cuerpo físico, quiero decir, no es mis sensaciones, esto no tiene tanto que ver con la presencia. La presencia es saberme en una energía, en un cuerpo, en este mundo, en este plano, ¿sí? Pero no tanto si tengo que moverlo o no moverlo, me duele la barriga o no me duele la barriga, porque eso tiene más que ver con la desconexión cuando estamos en el centro inferior somático, donde nos perdemos con las tensiones, con los límites y lo recibo en mi cuerpo somático cuando estoy en contacto con la herida de muerte. Otra forma también, ¿no? Es el centro superior o de alma en el centro mental, donde cuando estamos en conexión lo que hay es mente silenciosa, mente callada, pero no si pensamos bien o pensamos mal, por así decir, ¿no? En términos de buen análisis o mal análisis, porque eso tendría más que ver con estar en desconexión de este centro, en el centro inferior, cuando hay el ego está activo y la herida está activa, y lo que se generan son ansiedad, estrategias, planificación, darle vueltas a las cosas con más o menor fortuna, pero no tiene que ver con el estado del ser en conexión con el alma de eh, mente callada, donde estoy en conexión con el todo, a través de mi conocimiento, como decíamos antes. Y por último, el centro emocional superior o de alma tiene que ver, ¿no? Con el centro de corazón o con el centro emocional, con la autenticidad, ¿m? No con las emociones en sí. Cuando hablamos de emociones, más bien estamos
conectados con el centro emocional inferior o de ego, herida de amor abierta, donde estamos muy pendientes de qué siento, qué no siento, cómo tengo que ser, no ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo que eso me conlleva, porque estoy en desconexión precisamente con mi em, autenticidad, con el conocimiento profundo y la aceptación profunda de quién soy aquí y ahora en este momento de mi viaje y quién soy aquí y ahora como ser, ¿eh? En mi ser esencial, en mi semilla, en mi potencial. Entonces, cuando estamos en estas desconexiones, como decíamos antes, lo que acaba sucediendo es que se abre un viaje hacia la neurosis, todos somos neuróticos, ¿sí? La falta de visión de quiénes somos realmente, la distorsión, la psicosis, la falta de conexión con lo real, esta dualidad, este sesgo, etcétera, etcétera, y la falta de conexión con nuestra completitud y por lo tanto la esquizofrenia. Sí, hay partes de nosotros que vemos, partes que no, partes que rechazamos, partes que no. Me dicen, oye, pero tú estás enfadado porque gritas. No, yo no grito, yo tal, yo qué sé, ¿no? No, no me puedo ver completamente. Entonces, de lo que se trata es de hacer el viaje de reconexión a esta conciencia, la conciencia del ser esencial y las metacompetencias o estados del ser. ¿Algo hasta aquí que queráis comentar? Bien, entonces seguimos este viaje. Y para mí, un elemento clave de este viaje nos lo trae la ley del uno, la conciencia de el amor, la aceptación profunda. El amor obviamente que no es una emoción, es un estado del ser, por lo tanto no es variable, no es fluctuante, etcétera, etcétera, sino que es este estar en contacto con esta mirada no dual, de que todo es, todo está y ya está, no hace falta más, ¿no? Entonces, cuando estamos ahí, estamos en conexión con la esencia, ya sabemos. Y cuando estamos en la periferia, sabemos ya, ¿no? Que los eneatipos están pintados en la periferia porque estamos descentrados, estamos en desconexión con el ser. Por lo tanto, en el lenguaje cotidiano, ¿no? Decimos, estás centrado, me siento centrada, pues estamos alineados, con nuestra esencia, que no en coherencia, ¿eh? Nosotros tampoco hablamos de coherencia, cosas por el estilo, porque para mí coherente puede ser, me caes fatal, pienso de ti lo peor, me dan ganas de matarte y te mato. Es todo muy coherente, pero no sé si muy sabio, ¿eh? Entonces, por ahí nos parece un poco enredado. Preferimos hablar más de este amor, de esta aceptación, de esta armonía, desde el abrazar, todo lo que hay. Bien, tenéis una meditación que ahora no haremos porque son 10 minutos largos, bien largos, casi un cuarto de hora, pero que si queréis es la meditación del ser esencial o de la ley del uno que vais a encontrar en el YouTube de Essential Institute. Y, y aquí tenéis en un momento dado el link, pero bueno, buscáis en mi canal meditación, ley del uno, meditación ser esencial y os va a salir. Y ayuda, a ver esta completitud, a ver que somos todo, a podernos colocar en este lugar de centramiento y ver cómo podemos proyectar toda nuestro ser en esta pantalla, que sería en este caso la esfera del eneagrama. Ya sabemos que el eneagrama, el símbolo, pues bueno, lo representamos plano, pero en realidad más bien sería una esfera, sería tridimensional, sería dinámico y en movimiento, y en cualquier caso es algo que está y nos representa a nosotros. Por lo tanto, hay que buscarlo dentro de nosotros. Y en este buscarlo dentro de nosotros y conectarnos con él, esta meditación nos ayuda a hacerlo y a ver cuándo estamos más desde el ego y cuándo más desde la esencia en conexión con cada uno de nuestros egotipos o eneatipos. Hago también esta distinción. En definitiva, el viaje tiene que ver con empoderar al ser, desempoderando al ego, ¿sí? Y desempoderar al ego, como ya hemos insinuado antes,
Es un viaje que nos va a llevar a esta sabiduría, esta completitud, al potencial, esa semilla que somos, eso que somos pero todavía no estamos siendo, a la espiritualidad, como decíamos, ¿no? A las metacompetencias. Y para que eso ocurra, el viaje pasa por armonizarnos, integrarnos, salir de esta dualidad, abrazar la sombra, salir del polo involutivo de la ley del 3, ir hacia la ley del uno. Y eso no se, o se facilita, o se consigue en la medida en que hay ego reducción. Entonces, a veces el eneagrama psicológico no solo se queda en el ego y ojalá en la ego reducción, sino que se queda en la sobreidentificación, con lo cual va en viaje contrario a todo esto. Pero además nosotros, para que esto ocurra, nos parece muy claro que el viaje es sanar la herida desde el amor o la ley del uno, como le queramos llamar, ¿sí? Si no sucede eso, no hay viaje. Entonces, nosotros, especialmente en Eneagrama, nos enfocamos mucho en poder sanar la herida. Y sanar la herida, como ya veremos, representa, como veíamos antes, sanar los tres centros, reconectar con la conciencia de cada uno de los centros, somático, mental y emocional, o de corazón, es decir, sanar la herida de muerte o de falta de autoafirmación en el centro somático, la desconexión con este centro, sanar la herida de vida o de falta de autoconfianza, que es la desconexión de este centro mental, ¿no? De, donde ya entramos en bucle, ¿no? Lo que en budismo se llama, ¿no? La mente del mono, y sanar la herida de ah, amor o falta de autoestima, que es la desconexión de nuestro centro emocional. Entonces diríamos que tenemos en general, ¿no? Las tres grandes desconexiones, por supuesto, eh, y especialmente una donde hay más desconexión, que es donde nos tocará trabajar, es nuestra herida, y que pasa por hacer un trabajo, ¿no? Donde esta ego reducción, es decir, hay un ego que se ha especializado en proteger esta herida, de manera que aparece allí en ese centro, en la medida en que a través del ego, si queremos, podemos observar cuál es su miedo básico, etcétera, etcétera, podemos ir viendo, ¿no? Qué busca, etcétera, podemos ir viendo cuál es la carencia que hay detrás, de falta de, y por lo tanto poder empezar a dar los mensajes más sanadores, etcétera, etcétera. Luego ya veremos cómo se hace eso en un proceso bidireccional con el que trabajamos. Nosotros, como veis, trabajamos con tres grandes heridas, es decir, tres huecos, tres desconexiones básicas para cada una de las dimensiones o centros. No trabajamos con las típicas 5 heridas del niño, porque para nosotros eso es síntoma. ¿Sí? La herida de rechazo, bueno, me duele que me rechacen, pero ¿por qué te duele? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? O que te abandonen, pues porque siento que no tengo recursos para tirar adelante, ¿no? Por ejemplo, herida de autoconfianza o rechazo porque creo que no me pone en contacto con no soy como debería ser, es decir, herida de amor o de falta de autoestima. Por eso trabajamos con tres grandes heridas. Bien, entonces, como os decía, esto lo hacemos trabajando en un proceso bidireccional, donde lo que hacemos es por un lado, facilitar la conexión con el ser esencial, por ejemplo, cuando trabajamos con eneagrama, pero claro, la herramienta con la que más trabajamos para acompañar el proceso es el coaching, y en nuestro caso un coaching también transpersonal, con metáfoco en la sabiduría, etcétera, etcétera, que es el coaching esencial, que una de sus herramientas base es el eneagrama esencial. Entonces, incrementar esta conexión con el ser esencial o las metacompetencias, pero por otro lado, disminuir lo que bloquea al ser esencial, es decir, la ego reducción, siempre en un viaje que tiene que ver con el amar y la compasión en sus cimientos, ¿sí? Sin juicio. Bien, y ahora nos vamos a volver a poner en grupos para reflexionar sobre estas dos grandes cuestiones. Si queréis hacer una captura de pantalla, cómo incrementar la conexión con el ser, que nos ayuda, a incrementar esta conexión con el ser, y cómo disminuir lo que bloquea el ser. ¿Cómo podemos hacer, cómo intervenir en nosotros mismos o en los otros, si estamos acompañando procesos, para disminuir lo que bloquea al ser?
¿Os parece bien? Vamos a dar 5 minutitos esta vez, porque son dos preguntas potentes. ¿Alguien que quiera compartir lo que habéis comentado en el grupo? Bueno, pues empiezo yo otra vez, que me han vuelto a o sea, por favor. A ver, nosotros hemos hablado de muchas cosas, ha sido muy interesante la charla. Hemos hablado de cuanto más te conoces a ti mismo y para ello el eneagrama es una herramienta magnífica. Más puedes conectar con tu ser, más puedes pillarte en tus patrones, más puedes poner conciencia, presencia y más puedes conectar con tu ser. Eh, por supuesto, una herramienta magnífica en esto es la meditación, pararte, parar el ruido, meterte hacia adentro. El contacto con la naturaleza, prácticamente automática, te hace sentirte uno con todo y te conecta con todo eso. En el camino hacia la iluminación, la lectura de los místicos, el ver cómo personas que han llegado a un nivel pues muy alto de santidad y de misticismo también puede servir de ejemplo y de inspiración, aunque no llegamos a llegar ahí, pero es una forma de inspirar, ¿no? Y la otra importante que hemos hablado es sentir el cuerpo. Es pararte, dejar de estar fuera, dejar de estar en la cabeza y meterte dentro, sentir el cuerpo. Y al final hemos contestado las dos preguntas a la vez, porque cuando incrementas la conexión con el ser, estás disminuyendo el ego y estás intentando, ¿no? Eliminar todo eso que lo bloquea al ser. Gracias. Gracias, Virginia. ¿Quién más quiere compartir algo distinto, complementario? Hola, buenas. Soy Yolanda. Anda. Bueno, sí, hemos hablado de lo mismo también, pero algo distinto, podría decir, algo interesante que alguien ha preguntado, es que no me acuerdo cómo se llama, que ha dicho que sí, que el silencio te puede ayudar, la meditación te puede ayudar, pero no estamos siempre en silencio, no estamos siempre meditando. Luego tenemos la vida, tenemos el trabajo y tal. Y eso es interesante porque el hecho de poder hacer esa meditación, de buscar el silencio, de ir a la naturaleza, cuando estés en el trabajo, cuando estés no sé, en un atasco de tráfico, es como un entrenamiento que te ha ayudado a calmar la mente. A lo mejor no estás tan reactiva en esa situación. Entonces, no se trata de estar en silencio todo el día y de estar meditando todo el día para conectar con el ser constantemente, sino que gracias a esas técnicas que estás haciendo, ir hacia adentro, conocerte a ti mismo, te ayuda a que cuando estés en la guerra no estés tan reactiva o tu mente tenga la capacidad de estar más calmada. Y bueno, es como yo lo igualo al deporte. Si no se hace deporte, el cuerpo no mejora. Pues lo mismo con todo esto. Si no practicamos estas cosas, cuando vienen las pruebas duras o una muerte o un acontecimiento o una pandemia, nuestra mente va a estar más inquieta y más reactiva. Entonces, es como un entrenamiento cada día. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere aportar? Pues entonces sigo compartiendo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos, ¿no? Para ampliar lo que ya habéis dicho, con, por ejemplo, el reconocimiento de la propia sabiduría interior y del potencial, o la ampliación de espacios, de reconexión con el ser, que pueden tener que ver con la naturaleza, como decíais. La naturaleza, por ejemplo, eh, tiene que ver con el sentirnos uno en presencia, ¿sí? Te trae al aquí y ahora. Que creo que a veces hay un poco de ruido con esto que decís de la mente calmada, porque una cosa es el centro, ¿no? El centro superior somático y otro es el centro superior mental. Entonces parecería que casi siempre acabamos hablando del silencio interior, pero no solamente es eso, ¿sí? No solamente es el ruido mental, sobre todo de los que lo tengan, ¿no? Los mentales, sino también el sentirte energéticamente presente, que es otra cosa. Luego, obviamente, lo que decíais del silencio o la quietud en cuanto a parar el ritmo, ¿no? Hablabais de la vida cotidiana, pues la vida cotidiana también tenemos o podemos bajar el ritmo, la velocidad
para entrar en ese espacio de más presencia arraigada, de más silencio interior, sanación de la herida, por supuesto, abrazar la sombra, la polaridad, ¿eh? Eso que no me permito ser, la conexión con el sentido, ¿m? A partir del silencio, a partir de el tomar conciencia, ¿no? En el aquí y ahora de eh, quiénes somos, qué nos vibra, ¿eh? Nosotros hacemos distinción entre motivación de ego y motivación de esencia. La generación del yo consciente o de la sabiduría, la regeneración de la confianza básica, en definitiva, conexión con las ideas santas y con las metacompetencias en una espiral de desarrollo. Como decíais, no es que, otra vez, ¿no? El sesgo de la modernidad, no es que tenga que llegar a alcanzar el objetivo de, sino que es un proceso donde vamos, ¿no? Y también el arte, lo sublime como categoría filosófica, lo sublime sería el arte en su máxima expresión, ¿eh? Eso bello que es tan bello, tan arrebatador que hasta nos da miedo, ¿no? Por ejemplo, las categorías de Kant y otros filósofos tienen que ver con un volcán en erupción, una tormenta de estas con rayos y truenos, pero cuando te pilla en un lugar más o menos seguro, ¿eh? Que te permite poder asombrarte de esta belleza y poder conectar con este ser pequeñito que eres, ¿eh? Salir de la arrogancia del ego, entrar en espacios de más humildad, de reconexión con el ser. Y disminuir tendría que ver con el reconocimiento de la herida, del ego, de las falacias, del crítico, y desidentificarnos de él poquito a poquito, sobre todo facilitando la renuncia, la rendición a lo que mi ego me pide, a lo que creo que es imprescindible, soltar apegos, aceptar las propias limitaciones, como decíamos. Eh, y estos serían los dos viajes. Uy, perdón. Para mí son importantes porque a veces lo psicológico, enfoques psicológicos, se quedan en disminuir lo que bloquea y enfoques más espirituales se quedan en incrementar la conexión. Pero yo creo que van de la mano, ¿eh? No podemos hacer una cosa sin hacer la otra. Por eso a veces solo con el reconocimiento del ego no es suficiente, porque hace falta todo otro viaje. Sino, como decían los antiguos griegos, ¿no? El autoconocimiento va de la mano del amor, va de la mano del cuidado de sí, porque si no, lo único que hago es, como no me amo, no puedo conocerme porque no me veo, y no me veo porque no me amo. Entonces estoy ahí metido en la trampa. Bien, así que una de las ideas clave es esta reconexión con la herida, que es este maravilloso vacío, el receptáculo donde aparece el ser. Es, en lugar de verme como carencia, verme como potencial, verme como semilla. Y en la medida en que hacemos esto, como decíamos, ¿no? Sanamos la herida y vamos a el viaje de conexión con la presencia arraigada, la mente callada, el corazón abierto. Bien, y para ello creo que es importante tener en cuenta la ley del 3. La ley del 3, recordemos, es el principio armonizante de la sabiduría. Nos ayuda a salir de la dualidad, nos ayuda a poder verlo con un nivel de conciencia superior. Por lo tanto, no es estar navegando entre un extremo y otro, dual, no es entre yo qué sé, quiero éxito y me da miedo el fracaso y lo intento evitar, sino que cuando yo trasciendo esto a otro nivel de conciencia, que no es un gris en medio, de repente eso ya no tiene sentido. Estoy en un nivel más alto de sabiduría o de conexión con el ser y simplemente desaparece la dualidad. Por ejemplo, entre éxito y fracaso, ¿qué estado de conciencia, desde dónde yo podría mirar, qué palabra le ponemos ahí, donde para mí ya jamás, nunca vuelve a tener sentido mirar las cosas en términos de éxito o fracaso? Desaparece finalmente la dualidad. ¿Qué le podríamos colocar ahí? ¿Qué palabra os llega? Yo diría aprendizaje. Aprendizaje, por ejemplo, efectivamente, sí. Aprendizaje, experiencia.
Cuando yo vivo la vida en términos de aprendizaje, aprendizaje vital, experiencia, etcétera, yo no veo la cosa en términos de éxito o fracaso. Todo lo que sucede, sucede y es una experiencia en la vida. La aceptación lo que me llevaría es quizá a aceptar que también hay el fracaso, por ejemplo, pero ahí seguiríamos en la dualidad, ¿eh? Entonces hay que ver en cada momento qué es lo que mejor deshace la dualidad. Aquí hay un comentario que antes no he visto. Abrazar la sombra es el primer paso y para ello hay que sentir el cuerpo. Cuando sientes la herida y reaccionas. Pues no lo sé. Podríamos hablar de qué es esto de sentir el cuerpo y qué relación tiene con la sombra. Aquí, como siempre, ¿no? Cada uno está más de un lado más somático, más mental o más emocional, y la puerta puede ser cualquiera de ellas. En cualquier caso, abrazar la sombra es amar, aceptar sin juicio eso que desde el punto de vista de mi ego le parece tan horrible y horroroso. ¿Cómo definimos esto? Pues no sé, cada uno con sus palabras, ¿no? Cómo le vaya mejor para entenderlo. Mira, voy a aclarar un poco lo de sentir el cuerpo. Me refiero a la experiencia que se puede tener con el focusing. Es decir, Ah, a, sí, a s- a darnos cuenta de la sabiduría que nos transmite el cuerpo. ¿Qué nos está diciendo cuando estamos sintiéndonos mal porque hay una herida ahí que se nos ha tocado y que ha reaccionado? Entonces, que en ese momento parar y ver qué nos está diciendo el cuerpo. La sabiduría del cuerpo es anterior a la sabiduría de la mente. No se trata de reflexionar, sino de saber qué me dice el cuerpo. claro. No es Yo ahí, sí, sí, acaba, acaba. No, nada más, ya, ya está. Gracias. Yo ahí, si me permites, aporto mi mirada y es que para mí no hay un antes y un después, es absolutamente sistémico y no hay en un nivel de conciencia inferior de ego, no hay una dimensión más sabia o menos sabia. Es decir, cuando el cuerpo está somatizando también todas los pensamientos, emociones, y las emociones se contagian de los pensamientos, y las sensaciones se contagian de las emociones, y bla, 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 eh, a mí se me encoge el estómago y o siento miedo o pienso que tengo miedo y es tanto más de lo mismo. O sea, al final es, si yo reacciono a eso, no sé si voy a ser sabia o no, porque a lo mejor no es un peligro real, es simplemente un fantasma. Por lo tanto, esto de la sabiduría, ¿no? Esto de, o sea, creo que el cuerpo se está sobrevalorando. Primero era lo racional, luego pasó a lo emocional y como vemos que ninguna de las dos funciona, nos vamos a lo corporal. Bueno, yo creo que los tres están enredados, las tres dimensiones están enredadas cuando estamos en un nivel inferior de conciencia. Y para que haya un nivel superior de conciencia, pues lo que estamos comentando ahora. Entonces, ahí mi mente serena me va a traer sabiduría, mi autenticidad, ¿no? Salir del ruido de mi autoimagen, etc., etc., me va a traer sabiduría y mi presencia arraigada me va a traer sabiduría. Pero si no, tanto monta, monta tanto. Esa es mi reflexión, que seguramente es lo que tú decías, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando trabajando en focusing, lo mismo, ¿no? La sensación sentida. Bueno, pues es como trabajar con ser, ¿no? Educarnos en las emociones. ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Qué me dicen mis emociones? ¿Qué me dice mi pensamiento? Bueno, pues lo que me digan tendré que elaborarlo, procesarlo, filtrarlo, ver el cuento que me cuento, ver por qué siento lo que siento, ver por qué tengo la sensación que tengo, pero no de entrada me la tengo que querer necesariamente, ¿no? El cuerpo lo manifiesta con la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Lo no resuelto. Entonces, la enfermedad es sabia, pues igual que las emociones, si yo me las escucho y las interpreto y las ubico y entiendo por qué estoy enfermando, ¿no? ¿Qué pasa en mi sistema? En mi desconexión con los tres centros o lo que sea, entonces sí, me va a servir, ¿no? Igual que saber por qué siento envidia o porque, no sé, cualquier otra cosa que me pase en cualquiera de las dimensiones. Esta es mi mirada. ¿M?
Bien, respecto a la... Sí, Dime. perdona. Sí, es que, bueno, hay una cosa que he omitido, es que partimos aquí ya de la base de un cierto autoconocimiento por medio del eneagrama. Vale. Es la base, digamos. Vale. O Sí, sea, con aquí. una cierta sabiduría puedo leer. Ahora, ya también sabemos, ¿no? Que ahora porque estamos aquí en la asociación, pero personas que creen saber de enneagrama y que llevan unos embolados terribles, eso también, ¿eh? Así que También. esto, y que egos espirituales también, o sea, aquí hay de todo. Claro, mucho, sí. Bueno, muy bien, genial. Entonces, lo que importa es que eso, ¿no? Que provoquemos la reflexión y nos cuestionemos a veces cosas que damos como muy por sentado, ¿no? O mensajes que se dan muy por hechos y que según quien los recibe, pues los compra tal cual. Entonces hay que, para mí, ¿no? Es importante afinar el mensaje. Bien, entonces, aquí, mira, ahora tenemos a Camila. Aquí tenéis, os voy a dejar un link a, bueno, lo mismo, ¿eh? Si entráis en el canal de YouTube y ponéis demo Metavisión o demo Supervisión, os va a salir. Pero yo no sé si luego Pedro se comparte el PDF o qué queréis hacer, o que me lo pedís, ¿eh? El que quiera me lo pida. Habitualmente en el Más que Nove no compartimos PDFs. O sea, Vale, o lo puedes poner en el chat si quieres, o cuando lo colguemos en YouTube, puedes poner una dirección de contacto para quien quiera perfecto. pedírtelo. Muy bien, Pero pues porque como no controlamos quién ha venido, quién no sé claro, qué, sería, entonces solo lo mandamos o no, no sé qué, con lo cual si lo gestionas tú, así tienen contacto directo contigo, que estará tu contacto como siempre en el vídeo de YouTube. genial. Pues quien quiera el PDF, que me lo puede pedir tranquilamente y aquí encontraréis el link. O bien, como digo, en en el canal de YouTube de Essential Institute, buscando por Demo Supervisión, también lo encontráis. Es una sesión de coaching, ay, perdón, de supervisión en coaching, donde podemos ver el trabajo con la ley del 3 entre lo que acaban siendo dos grandes polaridades y cómo se va trascendiendo em, incrementando, ¿no? La conciencia y el contacto, etcétera, etcétera, con la confianza genuina, que en este caso, como ya veremos luego en las metacompetencias, es una metacompetencia que está localizada para nosotros en el punto 6 de Eneagrama. Por eso pongo silencio interior, porque tiene que ver con una conciencia superior de alma, de conexión con este centro que sería el silencio interior. Bueno, aquí para quien lo quiera explorar, pues hay el desarrollo de lo que sería, ¿no? Cómo se va construyendo el trabajo del coach o del supervisor, porque esto en sesión aparece no tan ordenadito, obviamente, pero para que se pueda hacer luego la reflexión del trabajo hecho. Bien. En cualquier caso, es un viaje que, ¿no? Desde la desintegración, dualidad, fragmentación, la conciencia, ¿no? Baja, ego, nigredo en alquimia, en fin, ¿no? Como el lenguaje que queráis utilizar, poco a poco, a través de la ley del 3 vamos entrando en capas de espiral siempre hacia niveles superiores de conciencia, que es lo que nos interesa una conciencia más elevada del alma, integración, unidad, Rubedo en alquimia, trabajamos también con clave alquímica, el ser esencial, etcétera. Y eso es lo que nos va interesando acompañar. Es decir, es un viaje que va en dirección a las ideas santas o las metacompetencias. Y ahora sí entro de lleno ahí y nos tomamos, si queréis, hasta y media para revisar esto. Entonces, estábamos en la desconexión, ¿no? De lo que era la neurosis, psicosis y esquizofrenia, y ahora tendríamos que la neurosis se convierte en metacompetencias, ¿sí? Estoy en contacto con mi ser realmente, la psicosis se convierte en las ideas santas, dejo de inventarme el mundo, ¿no? Mi mirada hacia lo que es, y la esquizofrenia, pues, se convierte en completitud, en contacto, ¿no? Espiritual con el todo. Metacompetencias, lo mismo. Tenéis la posibilidad de acceder al cuaderno de metacompetencias online y os lo podéis descargar, o bien podéis comprarlo físicamente, que es un cuaderno que tiene ejercicios y tiene cositas, y lo podéis pedir en nuestra tienda también si queréis. Entonces, metacompetencias, como decíamos, son estados del ser que en sus distintas dimensiones
En cuanto a competencias, tendría que ver con el hacer o habilidades, pensar cognitivas, sentir emocionales, pero que las trasciende. Esto volveríamos a poder, si tuviéramos facilidad para hacer 3Ds, veríamos que esto se eleva, y más allá de estas competencias aparece en un orden superior de manifestación del ser, pues las metacompetencias. Tenemos la gran felicidad de poder compartir que las metacompetencias están en el catálogo y diccionario de competencias y metacompetencias nuestras de el Gobierno de Cataluña, de la Generalitat. Así que no estamos hablando de cosas en el humo, sino de cosas que cada vez aterrizan más y están, en este caso, insertas totalmente en el gobierno y en sus planes de formación, también ¿no? En base a metacompetencias, etcétera. Y es un proyecto maravilloso que está publicado, ahí también tenéis el link o lo podéis buscar, catálogo de competencias, acción voluntaria, Generalitat de Cataluña, donde precisamente Camila formó parte del equipo que desarrollamos, ¿no? Todo este catálogo. Bueno, estas son algunas de las competencias, perdón, metacompetencias, algunas os pueden sonar, os pueden sonar altruismo, amor, autenticidad, etcétera, y otras quizá no tanto, ¿no? Por ejemplo, amor con H, onadiedad, neoliderazgo, sabiduría ecológica, bueno, ¿no? Que son más neologismos nuestros. En cualquier caso, lo importante es que cada una tiene su definición, sus niveles. Hemos descrito 4 niveles, de manera que que sea más fácil poder poner el foco en estos estados del ser en la medida en que vamos, ¿no? Haciendo este viaje bidireccional, y decíamos de conexión con las metacompetencias, para poder tener más claridad qué conectar de mí, ¿sí? Y cómo lo puedo cómo puedo ir reconectando y estando más en ese espacio en lugar de perderme en espacios que no son propiamente del ser. Como decíamos, lo trabajamos en coaching esencial, nos va muy bien porque es un coaching de mucha profundidad transpersonal que también pone foco ahí, y con el enneagrama esencial, que nos ayuda a poder visualizar o trabajar, ¿no? En este sentido. Los niveles son 4, el cuarto, como decíais antes, lo dejamos para los santos, ¿eh? No, no está descrito en el cuaderno porque, bueno, si estamos en el 3, pues qué bien, ¿no? El 3 es cuando ya es más estable la metacompetencia y además se da en circunstancias poco favorables. El 4 ya sería la conexión completa, pase lo que pase, en fin, ¿no? Ojalá. Bien, entonces, si atamos todo esto a enneagrama, las metacompetencias para cada centro, para cada punto, serían estas, que fijaos que va en realidad más allá de las virtudes. Para nosotros las virtudes todavía están en el eje del egotipo sano o eneatipo en su nivel más alto. Pero esto no, esto ya para poder entrar en la metacompetencia, igual que en las ideas santas, hemos de haber trascendido totalmente el ego. Y ya es otra historia. Y las ideas santas serían estas, ¿no? Que ya muchos de vosotros pues ya las conocéis. Entonces, una cosa interesante es el mapa. Entonces, si queréis hacer aquí una captura, también os puede ir bien, si no queréis ir al librito, ¿no? Al cuaderno, porque aquí tenéis la definición, ¿sí? Los niveles de pierdo enseguida la conexión y me ha de ser todo muy favorable, mantengo más la conexión con esta metacompetencia, pero normalmente en situaciones favorables, y aquí ya es mucho más estable, incluso en situaciones desfavorables. Así, ¿no? En general. Y luego en el librito tenéis el cómo se describe esa metacompetencia en cada uno de estos 3 niveles que hemos descrito ahora de forma más general. Bien, entonces en este mapita, que podéis utilizar con vosotros mismos o con vuestros clientes o en fin, lo que sea, pues podemos poner ahí, hacer el dibujito, tomar conciencia, ver entonces, ¿no? Cuál tengo más baja o no, qué me hace que esté más baja, cuándo pierdo la reconexión, y ponerle un foco más claro
a el mantenerme en conexión con las metacompetencias, ¿eh? Básicamente sería esto. ¿Algo que queráis comentar hasta aquí? Están pidiendo que pongas la anterior, por favor, Chris. Están todas interaccionando, ¿eh? Igual que pasa con las ideas santas. En la medida en que uno va conectando con el ser, obviamente, va relacionándose, conectando con distintos aspectos de su ser, etcétera. ¿Por qué el 7, la sabiduría ecológica? Porque la sabiduría ecológica, y ahora me voy a la definición, es la conciencia de ser parte de la naturaleza y del impacto que tienen nuestras acciones a corto y largo para actuar de forma ética y responsable. Claro, en su punto más oscuro, el 7 es yo conmigo, con mi satisfacción y me da igual las consecuencias. Mis necesidades son deseos, mis deseos son necesidades y aquí me olvido de todo lo que, el impacto que pueda tener. Y por eso ahí colocamos la sabiduría ecológica, igual que el santo trabajo, que es esta voluntad, ¿no? De crecimiento y de, ¿no? Pues lo que pasa tiene un efecto, karma, bla, 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 en mí, en los demás, y en este caso lo extendemos al mundo, a todos los seres, más allá del corto plazo. Esa es la sabiduría ecológica. Yo creo que esto ya es cuestión de entrar una a una, tranquilamente, reflexionándola. Y luego ya, si os apetece, pues explorar cada nivel en vosotros mismos y ir descubriendo ahí cositas. También tenéis aquí un ejercicio si queréis hacer captura de pantalla, pues qué metacompetencia reconozco más en mí, cuál menos. Esto también lo tenéis en el cuaderno. Y a partir de ahí, ¿qué necesito para reconectar y elevar mi nivel de presencia de las metacompetencias? Cómo estar más presente, más conectado con ellas. Que podríamos decir, ¿no? Que me ayuda y que me lo dificulta otra vez, ¿no? Que me ayuda a conectar, en mi caso concreto, aquí y ahora, en este momento de mi vida, cuál especialmente y qué me ayuda y qué me dificulta o qué me quita esta conexión. Bien, en definitiva, de lo que estamos hablando es de lo que nosotros le llamamos el modelo TIA, para que no se os olvide, ¿eh? Puede ser la tía de mi tía, o puede ser el modelo tía de Mortadelo y Filemón, ¿no? La tía, para quien tenga una edad. Bien, ¿qué es esto del modelo tía? Pues tiene que ver con el trascender el ego, transmutarlo evolutivamente y desde este trascender esta posición, integro la sombra, incluyo el ser, este ser que no queremos ser, y eso me ayuda a armonizar estas distintas dimensiones, a amarlas, abrazarlas, para poder ir creciendo en espiral, ¿sí? En conciencia hacia la completitud o hacia el salir de la polaridad. Y ahora, por último, me gustaría leeros un poema. Podéis cerrar los ojos y dejaros tocar por él. El poema se llama Polaridad y dice así: ser y no ser, ser el todo y la nada, en la unidad de mi presencia, sintiendo el ser, sabiéndolo, viviéndolo, en la luz y la sombra del trayecto eterno. Ser siendo dual, danzando en el fluir del dar y recibir, en la paz del universo. Ser humana, ser, solo ser en mi ser, trascendiéndolo. Viene a recoger la idea que también estábamos hablando al principio, ¿no? De la dualidad del ser humano, etcétera, etcétera. Muy bien. En cualquier caso, siempre digo como Krishnamurti, no creas todo lo que te digo, experiméntalo. Cada uno tiene su viaje, cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene sus conocimientos, los que sean. Así que cada uno sabrá lo que le ha tocado, lo que no, y lo que está por descubrir o por darle otra vuelta, en fin, ¿no? Aquí la idea era aportar algunas nociones con las que yo trabajo y que tienen que ver con esta mirada de lo que llamamos enneagrama esencial, que recoge distintos aspectos. Y bueno, y eso ha sido todo por ahora. Así que
Si queréis comentar algo, no sé, cualquier cosa. Ah, también os dejo, bueno, aparte obviamente, ¿no? De nuestro programa acreditado, para quien quiera investigar, también está en la web de la asociación, pero también un cuento muy, muy mono, y muy bonito sobre este viaje de integración que escribieron. De hecho, lo hicieron para marionetas y luego perfilaron el cuento escrito, que se llama Los nueve, la bruja y la mariposa. Y esto también lo encontráis en este link. Es un cuento que lo tenemos en YouTube. Si buscáis en YouTube, en el canal de Essential Institute, buscáis Los nueve, os va a salir el audio cuento. Y si no, pues vais a este link y lo tenéis sin audio, ¿eh? Lo tenéis para pasar las hojitas, ¿no? En un cuento. Bien, pues con eso es todo lo que os quería compartir. Si tenéis comentarios, dudas, preguntas, queréis que revisemos algo, no sé, 5 minutillos más para terminar así como a media, lo que queráis. Muchas gracias por tu aportación. Me ha parecido muy interesante tu punto de vista sobre las metacompetencias, bueno, todo en general, pero las metacompetencias en particular, sí. Y nada, muchas gracias. Gracias, gracias a ti por tus reflexiones. Nada. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Pues con que pongáis Essential Institute ya sale, o Chris Bolívar ya os va a salir. Essential Institute, ya sabéis, con dos S de Institute. Essential Institute. Pues nada, mucho agradecimiento en el chat. Solo parece que Hortensia quiere hacerlo en vivo. Gracias, Hortensia. Gracias a todos los que habéis participado, más dejándoos ver o en los ejercicios en las salas. Muchísimas gracias, Chris. Metagracias. Si existe, si existe el metaagradecimiento, te mandamos unas metagracias y nos vemos la semana que viene en el Instagram Live. Perfecto, muy bien. Pues gracias a todos y como siempre, que la sabiduría nos acompañe. Gracias a Pedro también. Gracias a Pedro, por supuesto. A la asociación, que para eso estamos. Asociación, a todo el mundo.